En mi fiesta de 18 años, que fue justo aquí en la cabaña que me dejaron mis abuelos, aproveché para pasar todo su patrimonio millonario a un fideicomiso irrevocable, solo para asegurarme. La fiesta estaba a todo dar, todos levantando las copas y riendo como si todo fuera perfecto. Mientras brindaban por mi futuro, yo me escapé un rato, saqué el teléfono y confirmé la firma digital que cerraba todo, la cabaña, la tierra, las cuentas. Me llamo Otem Henderson, y ese clic me convirtió en el único fideicomisario. No había vuelta atrás. Había estado preparando todo esto durante semanas con el abogado en quien confiaban mis abuelos, esperando solo el día en que cumpliera 18 para hacerlo oficial. Las dudas me rondaban desde hacía meses, pero nunca dije ni una palabra. A la mañana siguiente, cuando la niebla de la montaña todavía estaba densa en los valles, escuché las ruedas crujiendo sobre la grava afuera. Un camión de mudanza llegó, seguido por mis padres y mi hermano menor, todos bajando con grandes sonrisas y un montón de cosas. Con los papeles en mano. Ya lo tenemos todo arreglado, anunció mi papá con confianza. La casa ya es nuestra. Empezaron a dar órdenes a los mudanceros como si ya fueran los dueños, diciéndome que empacara mis cosas antes de que terminara el día. Fue entonces cuando levantaron la vista hacia el porche amplio y vieron al tipo del traje parado junto a un ayudante del sheriff, con una carpeta oficial en la mano, esperando tranquilo. Si alguna vez has lidiado con familia que intenta quedarse con lo que es tuyo o has tenido que proteger algo importante de la gente que tienes más cerca, deja tu historia en los comentarios. Las leo todas. Y si este rollo de poner límites y lidiar con dinámicas tóxicas te suena, suscríbete para más historias así. No querrás perderte lo que pasa después. Cuando tenía 14 años, todo cambió con una carta que llegó por correo. Era de un colegio prestigioso en Knoxville que me ofrecía una beca completa por mis notas y resultados en exámenes. Uno de esos programas basados en méritos que cubren toda la matrícula para los mejores estudiantes de todo el país. Tennessee. Recuerdo que ese día llegué corriendo a casa desde la escuela, con el sobre apretado en la mano, el corazón latiéndome a 1000 por la emoción. Ese era mi boleto para salir adelante, la prueba de que el esfuerzo valía la pena a pesar de todo. Entré de golpe y se lo mostré a mis padres al instante. Mi madre lo miró por encima, soltó un rápido, «Qué bien, cariño». Y luego volvió a la llamada que estaba atendiendo por teléfono. Mi padre asintió, dijo algo como, «Buen trabajo». Pero ya tenía la mirada puesta en la tele, donde estaban pasando lo más destacado del último partido de Sawyer. Estaban viendo un partido de fútbol. En cuestión de minutos, la conversación cambió por completo. Sawyer se había metido en una pelea en la escuela esa semana. Nada grave, solo un roce con otro chico durante el recreo que terminó a golpes. Al final lo suspendieron por unos días. En lugar de castigo, toda la casa giraba en torno a él. Mis padres pasaron toda la semana reuniéndose con el director, defendiendo que fue en defensa propia. Contrataron a un tutor privado para que se pusiera al día con las tareas que había perdido. E incluso organizaron una pequeña reunión con sus compañeros para animarlo. Hablaron de lo injusta que era la suspensión, de cómo el otro chico lo provocó, y de que Sawyer necesitaba apoyo para superar ese momento difícil. Yo me quedé ahí en la cena escuchándolos, con mi carta de beca olvidada en la encimera. Nadie organizó nada para mí, ni cena familiar para celebrar. Al final, terminé enmarcando la carta de aceptación yo mismo y colgándola en mi cuarto, donde quedó como un recordatorio silencioso de que logros como el mío se daban por sentado, no se celebraban. Ese momento me pegó fuerte. Me di cuenta de que mis éxitos eran solo ruido de fondo, mientras los errores de Sawyer se convertían en el centro de atención que todos miraban. El segundo golpe llegó al año siguiente, cuando Sawyer tenía 15. Estaba dando vueltas en su bici por el barrio,
de esas caras que mis padres le compraron después de una buena temporada. Y rozó el coche estacionado de un vecino mientras hacía el show para sus amigos. El daño no fue gran cosa, un guardabarros rayado y una puerta abollada, pero podría haber costado un buen dinero. Un par de miles para arreglarlo bien. Esperaba consecuencias. Después de todo, cuando era más joven y accidentalmente tiré un jarrón viejo de la familia mientras limpiaba, uno que mi mamá atesoraba desde su propia infancia. Me castigaron por semanas y me dieron una larga charla sobre la responsabilidad. Pero con Sawyer fue diferente. Mis padres de inmediato fueron a la casa del vecino, se disculparon un montón y escribieron un cheque en el acto para cubrir las reparaciones. Luego, sin pensarlo 2 veces, lo llevaron a la tienda de bicicletas y le compraron una mejor. Un mejor modelo, diciendo que se merecía algo confiable después del susto. Lo presentaron como una lección para que aprendiera a arreglar las cosas. Pero para mí, parecía que estaban premiando la imprudencia. Sawyer llegó a casa sonriendo, presumiendo la bici nueva mientras mi papá le daba una palmada en la espalda y decía, los chicos serán chicos. Nada de castigos, ni pérdida de privilegios, solo más apoyo. Ese incidente dejó todo claro. No solo me ignoraban. A mí me exigían más, esperaban que fuera perfecta e independiente, mientras que las fallas de Sawyer. Me disculpaban, me protegían, e incluso lo convertían en oportunidades para más. Me obligaron a asumir un papel que nunca pedí, la responsable, la que manejaba sus propias decepciones, la que no armaba líos. La que arreglaba las cosas en silencio porque pedir ayuda o justicia nunca llevaba a nada. No fueron momentos aislados. Eso moldeó la forma en que me movía por el mundo a partir de entonces. Dejé de compartir mis logros, enterré el dolor más profundo y empecé a depender solo de mí misma. La injusticia no me hizo sentir rencor hacia Sawyer. Exacto. Él solo era un chaval aprovechándose del sistema que nuestros padres construyeron. Pero sí me hizo cuestionar qué significaba realmente la familia cuando el apoyo solo iba en una dirección. Mirando atrás, esos 2 eventos fueron un punto de inflexión. Me enseñaron desde temprano que esperar igualdad en casa era como vivir en la Edad Media y que si quería seguridad o reconocimiento, tendría que buscarlos fuera de esas paredes. La cabaña en las montañas humeantes se convirtió en mi verdadero refugio mientras crecía. Esos viajes de fin de semana desde Knoxville, como 90 minutos por caminos de curvas. Las carreteras que atraviesan las estribaciones siempre se sentían como entrar en otra vida. El ruido de la ciudad desaparecía, reemplazado por el viento entre los pinos y el crujir de la grava bajo las ruedas mientras subíamos por el largo camino. Muchas tardes giraban en torno a proyectos con mi abuelo Lloyd Henderson. Él notaba cosas en la propiedad que necesitaban atención, como partes del amplio techo del porche que se hundían por años de nieve y lluvia. Recogíamos herramientas de su cobertizo bien organizado, subíamos juntos la escalera extensible y reemplazábamos las tablas podridas o parchar tejas. Iba más despacio con el tiempo, pero nunca perdía la precisión, mostrándome cómo cortar ángulos bien limpios y sellar juntas para que resistieran el clima de montaña. Trabajando lado a lado, con sudor y aserrín mezclados, me compartía consejos prácticos, no sermones, solo observaciones sobre hacerlo bien a la primera para evitar problemas mayores después. Su asentir tranquilo cuando una reparación aguantaba me daba una satisfacción más grande que cualquier nota en la escuela. Otros días los pasábamos preparando leña. El abuelo arrancaba la motosierra para cortar los árboles caídos en trozos. Luego poníamos el tronco para partir en el claro detrás de la cabaña. Él mostraba cómo mover el peso del hacha hacia adelante, golpeando la madera justo en el punto correcto para que se partiera limpio. Yo iba tomando turnos, con los músculos ardiendo después de unas horas, apilando los pedazos partidos bien ordenados bajo el alero para que se secaran. Las pausas eran para tomar agua fría de la bomba manual y charlar en voz baja sobre el bosque,
Como ciertos árboles crecían más fuertes en suelos pobres o sobre recuerdos. Tormentas que tumbaron crestas enteras. Esas sesiones me hicieron más fuerte, no solo físicamente, sino también enseñándome a ser resistente gracias a la repetición y al cuidado. Por las tardes nos íbamos adentro con mi abuela Ruby Henderson. Su cocina era el alma de la casa, llena del aroma de ollas cociéndose en la estufa de leña. Sacaba ingredientes para su famoso guiso de venado, carne de las cacerías. Mi abuelo aún ayudaba cuando la salud se lo permitía, con las raíces que cultivaba en el huerto que ella había cuidado por décadas. Yo picaba cebollas mientras ella doraba trozos en manteca, con lágrimas cayendo por el humo, y nos reíamos de eso. Después venía a poner capas de zanahorias, papas, hierbas atadas en una gasa para sacarlas fácil. La olla burbujeaba despacito, los sabores se iban intensificando con las horas, llenando la cabaña de un calor que espantaba el frío. Comíamos en la mesa de roble llena de marcas, con bowls y pan recién horneado esa misma mañana, mojando el caldo bien cargado. Las historias de la abuela fluían entonces, sobre cómo conoció al abuelo en la guerra y cómo construyeron esta casa. Por las tardes libres los fines de semana, alejados de los trabajos en la fábrica. Sus preguntas suaves sobre mi vida sacaban a la luz cosas que guardaba en casa, haciéndome sentir realmente escuchado. A medida que su salud empeoraba, mi papel crecía. Las visitas al médico en pueblos cercanos significaban estancias más largas ayudando con las tareas diarias que se volvían más difíciles, como subir las compras por el camino empinado. Leer el correo en voz alta cuando la vista fallaba, velar durante las estancias en el hospital. Ellos mostraban su gratitud de formas pequeñas, un apretón de mano, una porción extra de pastel, nunca exigían, pero claramente valoraban la presencia. La conversación lo cambió todo. El abuelo estaba sentado en su sillón gastado junto a la chimenea de piedra. Una noche de otoño, las llamas bajas y constantes. La abuela se había ido a dormir temprano, dejándonos en un silencio cómodo hasta que él habló. He visto cómo Gary maneja las finanzas, dijo sin rodeos, ojos en el fuego, y Víctor también, persiguiendo planes que no funcionan. Endeudándose demasiado por cosas que pierden valor rápido. Hizo una pausa, dejando que el crepitar llenara el silencio. Tu abuela y yo lo hablamos muchas veces. A veces. Por eso la cabaña, la tierra aquí, todo lo que hemos ahorrado, es tuyo. Sabemos que lo cuidarás con responsabilidad. Conserva lo que importa en vez de desperdiciarlo. Luego vino esa frase que resonó mucho después, la familia no siempre es sobre quien merece lo que recibe. Algunos no están destinados a aferrarse a ciertas cosas. No fue una acusación, solo una evaluación honesta de un hombre que había vivido con austeridad y sabiduría. Esas palabras se quedaron conmigo, despertando preguntas sobre esos comentarios. Había escuchado a escondidas a mi padre hablar sobre el valor de las propiedades o posibles ventas. La duda se instaló silenciosamente esa noche, cambiando la forma en que veía los comentarios casuales de la familia sobre el lugar. Luego todo se fue empeorando rápido. La abuela se resbaló en el hielo un invierno y, aunque la trataron, las complicaciones aparecieron rápido. El abuelo no tardó en irse también. El corazón le falló como si no quisiera seguir solo. El funeral fue íntimo, en una iglesia pequeña con vista a las sierras que tanto amaban, con asistentes, en su mayoría vecinos viejos y parientes lejanos, compartiendo recuerdos. Recuerdos de comidas compartidas o ayuda durante las inundaciones. Cuando el abogado leyó el testamento formalmente en una oficina tranquila después, confirmando la transferencia completa a mí, la cabaña, los acres de bosque. Las inversiones modestas pero seguras acumuladas a lo largo de toda una vida. La realidad me cayó encima. Esto no era solo una herencia. Representaba decisiones deliberadas, una confianza puesta solo en mis manos. Más tarde, parado afuera, con las montañas envueltas en niebla,
la carga se sentía enorme, honrar su fe protegiendo lo que habían construido. Cualquier amenaza conocida o inesperada. La noticia se difundió rápido por las noticias locales y foros en línea sobre posibles nuevos desarrollos turísticos en la zona de las montañas humeantes. Se hablaba de ampliar alojamientos, mejorar las carreteras de acceso y añadir más atracciones para manejar a los millones que llegan cada año al condado de Cavier. Los valores de las propiedades en lugares cercanos como Gatlinburg y Pigeon Forge habían estado subiendo constante, con informes de terrenos vendiéndose más rápido y a precios más altos que antes. El rumor llegó también a nuestra familia, cambiando la forma en que hablaban sobre el tema. Cabaña. Las visitas desde Knoxville, que está más o menos a 1 hora por esas rutas llenas de curvas, se hicieron más frecuentes. Mis padres empezaron a aparecer sin avisar los fines de semana, diciendo que querían revisar cómo iban las cosas o sacar cosas que quedaban en el trastero de los abuelos. Víctor era el que venía más seguido. Él había estado batallando desde que su pequeño negocio de construcción cerró hace un par de años, dejándolo con préstamos sin pagar y deudas de tarjetas que no paraban de crecer. Aparcaba su camioneta en el claro y caminaba por los límites de la propiedad. Con una cinta métrica, murmurando sobre el tamaño y las vistas. Una tarde se sentó en los escalones del porche con un cuaderno, haciendo bocetos de ideas rápidas. Este lugar tiene un potencial serio, dijo, señalando la ladera arbolada con todos los nuevos proyectos que están planeando cerca. Un terreno así podría valer una fortuna si se vende en el momento adecuado. Propuso ponerlo a la venta pronto, argumentando que el mercado no se mantendría caliente para siempre. Piensa en la familia, añadió. Repartir las ganancias ayudaría a todos a cubrir deudas. Ahorrar para el futuro, tal vez ayudar a Sawyer con la universidad más adelante. Mi papá estuvo de acuerdo la próxima vez que pasó por aquí, señalando los costos de mantenimiento, sumando las reparaciones del techo, los impuestos de la propiedad en las tierras ampliadas. Es mucha responsabilidad para una sola persona, dijo, repitiendo lo que había dicho Víctor sobre compartir la carga económica. Mi mamá intervino mientras tomábamos café en la cocina, mencionando lo bueno que sería tener dinero para arreglos en la casa de Knoxville o para unas vacaciones familiares que habían pospuesto. Lo planteó como algo práctico, no era por avaricia, pero el foco seguía siendo el dinero que se iba si se mantenía, en vez del que entraba si se vendía. Sawyer se emocionó, imaginando una camioneta nueva o equipo para su equipo de fútbol, preguntando directo si vender significaba que podía cambiar su camioneta antes. Sus comentarios se iban sumando visita tras visita, siempre volviendo a lo mismo. Vender en el momento justo con la demanda subiendo gracias a los turistas y desarrolladores. Yo escuchaba sin contradecir, notando cómo las pláticas evitaban los recuerdos del lugar y saltaban directo a tasaciones o contactos de inmobiliarias. Víctor. Decía saber. El interés se convirtió en cálculo, la preocupación en conveniencia. La presión de Víctor se intensificó. Mandaba mensajes a mitad de semana sobre oportunidades que se escapaban o me enviaba artículos sobre el crecimiento de la región. Una vez llegó con impresiones de ventas comparables mostrando cifras mucho más altas de lo que valía la tierra cuando mis abuelos la compraron hace décadas. Para entonces, mis padres ya lo apoyaban completamente, hablando abiertamente frente a mí sobre cómo dividirían las ganancias, dando por hecho que yo estaba de acuerdo. Sawyer se unió soñando en voz alta sobre, usando su parte para llantas personalizadas o como pago inicial en algo llamativo cuando cumpliera la edad para manejar. El cambio se hizo claro durante una salida en grupo para recorrer los límites. Víctor medía distancias calculando valores por acre según comparables recientes que había investigado. Papá asentía mientras hacía cuentas en la cabeza y mamá se preocupaba en voz alta por aguantar demasiado y perder los precios máximos. Sawyer iba atrás pateando piedras, ya gastando dinero imaginario en mejoras. Nadie preguntó cómo me sentía yo al respecto.
despedirme del único lugar que alguna vez sentí realmente mío. Ese día se llevó cualquier duda que quedaba. A ellos no les interesaba preservar el legado ni respetar los deseos. Solo les importaba la ganancia, convertir el sentimiento en declaraciones. La sospecha se volvió certeza. Veían la herencia como un recurso común, no como un regalo personal. Ese cambio marcó un quiebre claro en mi forma de pensar, pasando de observar con desconfianza a reconocer con firmeza una intención calculada. Bajar de la cabaña a Knoxville se sintió más largo que nunca. La hora de siempre, cada curva en la carretera me daba más tiempo para dudar de todo. Había concertado la cita con Jonathan Ross semanas antes, justo después de mi cumpleaños. Pero ahora que había llegado el día, se me revolvía el estómago de los nervios. Su oficina estaba en un edificio tranquilo del centro, lejos del bullicio. Mi abuelo me lo había recomendado años atrás para manejar sus asuntos, alabando su manera directa de tratar temas de herencias. Jonathan me recibió con calma, señalándome una silla frente a su escritorio lleno de papeles, con carpetas bien ordenadas. Revisamos los documentos que había preparado antes, los calendarios de financiamiento para las cuentas bancarias y las escrituras de transferencia para la cabaña y los terrenos alrededor. Todo solo esperaba mi firma final ahora que ya tenía 18 años. Me explicó otra vez las protecciones, cómo poner los bienes en este tipo de fideicomiso los sacaba de mi patrimonio personal, protegiéndolos de futuras reclamaciones y al mismo tiempo respetando la intención de mis abuelos. La ley de Tennessee lo permitía totalmente a mi edad. No hacía falta tutela. Luego me incliné hacia adelante, con la voz firme pero directa. ¿Estás preparado para las consecuencias? Esto podría significar enfrentamientos, incluso perder la relación con tu familia si se resisten. La pregunta quedó en el aire, pesada. Los recuerdos me invadieron a pesar de mis esfuerzos por mantenerme concentrado. Pensé en esos pocos momentos buenos, como aquella Navidad cuando Sawyer era chiquito y todos decoramos el árbol juntos en Knoxville. Mis padres riéndose mientras él colgaba los adornos demasiado alto. O el viaje a la playa un verano, parando a comprar helado, sintiéndonos casi normales como familia. Incluso en cosas más pequeñas. Afloró. Mamá ayudando con un proyecto escolar tarde en la noche. Papá animando en un recital que casi había olvidado. Sawyer compartiendo los audífonos en un viaje largo. Los dos cantando desafinados canciones viejas. Esos destellos hicieron que la decisión doliera. Proteger la herencia significaba trazar una línea que tal vez nunca perdonaran cruzar. La soledad se asomaba si reaccionaban mal. Las fiestas podrían quedar vacías. Las llamadas telefónicas cesarían. La conexión, que ya era débil, podría romperse por completo. Jonathan esperó pacientemente mientras yo miraba los papeles. No es impulsivo, añadió. Con calma. Lo has pensado bien, pero es algo permanente. Volví a preguntar detalles sobre cómo funcionarían las distribuciones si necesitara fondos para mantenimiento, las implicaciones fiscales que cambiarían de inmediato. Opciones si las circunstancias cambiaban drásticamente. Él respondió todo claro, sin presionarme para nada. La duda me invadió esa tarde. Subiendo de regreso la montaña, con la niebla llegando temprano, me paré en un mirador y me quedé sentado con el motor apagado. El silencio se hacía presente, reflejando ese miedo al silencio en casa si seguía adelante. ¿Y si me sorprendían? ¿Qué pasa si? ¿Y si la presión no era codicia, sino solo preocupación? Perder lo poco que quedaba de familia se sentía como llorarlos antes de tiempo. Esa noche en la cabaña no pude pegar ojo. El fuego casi apagado en la chimenea. Caminaba por los cuartos que mis abuelos llenaron de vida, tocando cosas conocidas. Un bastón tallado que hizo el abuelo,
la colcha que tejió la abuela en el sofá. Su confianza en mí pesaba más que los lazos de sangre. Al amanecer, la claridad no llegó con estruendo, sino con una tranquila determinación. Las visitas recientes, cálculos disfrazados de preocupación. Víctor. La urgencia apuntaba en una sola dirección. Esperar significaba arriesgarse a que todo lo que habían construido se les escapara por manipulaciones o reclamaciones falsas. La decisión quedó clara: proteger su legado, aunque eso significara el dolor de un posible distanciamiento. El crecimiento lo exigía, aunque fuera solitario. De vuelta en la oficina de Jonathan a la mañana siguiente, con la mano más firme de lo que esperaba, firmé las últimas páginas. Un alivio me invadió al instante, la seguridad asegurada, mezclada con una tristeza intensa por los puentes que tal vez se habían quemado. Él me dio un apretón de manos firme. Esto requirió valor. Mucho. No dudé ni un segundo. Dejando el centro de Knoxville, dando paso a las colinas, se fue asentando esa mezcla de poder que da la acción y el dolor por los lazos rotos que venían. La madurez no llegó suave, sino que se forjó sí o sí con esa decisión irreversible. La invitación a la cena familiar no me sorprendió. Dijeron que nos juntáramos en la cabaña, que era más fácil para todos, según ellos, porque yo ya estaba ahí casi todos los fines de semana. Acepté sin dudar, con curiosidad por ver hasta dónde habían llegado esas suposiciones. Los preparativos me mantuvieron ocupado todo el día. Llenando la despensa con bistecs y productos frescos del mercado cercano en Town's End, poniendo la larga mesa de roble que mis abuelos construyeron hace décadas. La chimenea de piedra crepitaba temprano, espantando el frío de la noche mientras los autos subían por el camino de grava. Papá llegó primero, con mamá cargando una botella de vino y una tarta comprada en la tienda. Sawyer apareció con los auriculares puestos y una bolsa al hombro, como si pensara quedarse. Víctor llegó al final con una caja de herramientas en mano, diciendo que quería revisar algunas cosas. Las cosas mientras estábamos aquí. La conversación empezó ligera con los aperitivos. El tiempo, los próximos playoffs de fútbol de Sawyer, novedades del barrio en Knoxville. Las risas salían con facilidad, los platos iban pasando por la mesa llenos de carne a la parrilla, verduras asadas, pan de maíz recién salido del horno. Esperé hasta el postre, con el café humeando en las tazas, antes de llevar la charla a otro lado. Hipotéticamente, dije casual, con el tenedor detenido sobre la tarta. Si esta cabaña de repente no perteneciera a ninguno de nosotros, si se fuera a una ONG o algo así, ¿qué pasaría? ¿Qué piensa la gente? Se hizo un silencio total. Sawyer se movió en la silla, frunciendo el ceño. No bromees así, murmuró con voz cortante. No tiene gracia. Víctor reaccionó rápido, inclinándose hacia adelante con esa sonrisa ensayada. Bueno, si estamos hablando en hipotéticos, lo mejor sería vender rápido y asegurar los valores actuales antes de que el mercado baje. Dividir limpio. Sin resentimientos. Papá carraspeó, mirando a mamá. No es probable, pero sí, es práctico liquidar las ganancias de la inversión de forma más inteligente. Las palabras salían con cuidado, evitando mirarme a los ojos. Mamá se entretuvo rellenando las tazas. Algo justo se nos ocurrirá, añadió, con una sonrisa forzada que delataba su incomodidad. Ese cambio desvió la conversación. Rápido empezaron a hablar de mejoras. Víctor necesitaba hacer un boceto en una servilleta. Como ampliar el loft para poner habitaciones extra y un jacuzzi en la terraza para atraer a los que alquilan. Sawyer intervino emocionado. Podríamos convertirlo en un Airbnb para escapadas de fin de semana de turistas que visitan el Parque Nacional. Yo me encargaría de las reservas. Hacer plata en las temporadas altas. Papá asintió con aprobación.
Buen aprovechamiento del espacio. Cocina moderna mejorada. Mejor Wi-Fi haría que la inversión valga la pena rápido. Mamá sugirió cambiar la decoración. Colores más vivos. Espacio abierto. Como si las decisiones ya fueran en conjunto. Nadie se detuvo a preguntarme qué pensaba. Los planes se iban sumando uno tras otro. Voces que se cruzaban con detalles. Tarifas nocturnas estimadas. Contactos de contratistas. Víctor sabía de las ventajas fiscales de los alquileres cortos. Yo me recosté, viendo lo fácil que se apropiaban de la conversación. Las suposiciones flotaban en el aire, más densas que el humo de leña, mientras organizaban los horarios divididos para el uso familiar. El entusiasmo de Víctor llegó al máximo, describiendo las proyecciones de ganancias basadas en propiedades similares cerca de ahí. Sawyer revisaba en su teléfono propiedades parecidas, mostrando fotos de cabañas renovadas que se vendían a precios altos. El padre calculaba en voz alta los posibles ingresos anuales después de gastos. La madre estuvo de acuerdo en que eso podría pagar toda la universidad de Sawyer o servir como complemento para la jubilación. La noche lo dejó todo claro. Confrontación. Para ellos, yo solo servía para asentir sin más, viendo el lugar como un bien común listo para cambiar. La tensión me quemaba por dentro, pero por fuera sentía, rellenaba las copas, recogía los platos. Por dentro, la confirmación se asentaba. El sentido de derecho era profundo. Los planes iban mucho más allá de una simple sugerencia. Más tarde, mientras apilábamos los platos en el fregadero, Víctor me dio una palmada en el hombro. Pensar en esto con anticipación hará que funcione para todos. Las palabras sonaron vacías, dejando claro que tan a fondo habían, esa noche crearon una realidad diferente en sus mentes. Eso confirmó la necesidad del fideicomiso más que cualquier argumento. Los límites no eran solo legales. Ahora los sentían esenciales para sobrevivir. La luz del amanecer se filtraba entre los pinos cuando empezó el estruendo. Un camión grande avanzaba lentamente por el camino de tierra, seguido por dos vehículos conocidos que levantaban polvo detrás. Mis padres, Sawyer y Víctor, aparecieron casi al mismo tiempo, con caras iluminadas por la emoción, mientras el equipo contratado bajaba de la cabina. Sawyer agitaba un sobregrueso, triunfante, caminando con paso firme. Adelante, como si él hubiera liderado la carga. Lo logramos, anunció, su voz se escuchaba por todo el claro. Firmado y archivado. Ahora todo es oficial. Papá indicó a los trabajadores señalando de inmediato hacia los muebles que se veían por las ventanas. Empiecen con las piezas más pesadas, el sofá, la mesa del comedor, con cuidado en los escalones del porche. Mamá organizaba las cajas que había traído, etiquetándolas para diferentes habitaciones. Como si ya estuviera reorganizando el espacio. Víctor supervisaba el camión. En la rampa, bromeando con el equipo sobre las curvas cerradas en las rutas de montaña. Todos irradiaban confianza, instrucciones al vuelo, risas fáciles y planes que se discutían abiertamente sobre el orden de carga y los trasteros en el pueblo. Sawyer pasó los documentos, explicando con orgullo cómo él mismo se había encargado de la parte del notario. Desde que cumplió 16, algunas cosas le parecían más sencillas, guiado por formularios en línea y consejos de sus padres. Se movían con eficiencia, metiendo la mecedora vieja del abuelo y las colchas de la abuela en los contenedores. El bullicio llenaba el aire mientras se decidía dónde guardar la decoración de temporada y posibles ventas de garaje para los objetos que ya no querían. El tiempo apremiaba para limpiar el lugar. Me quedé cerca de la puerta, mirando todo sin meterme. El equipo sacaba una estantería, con Sawyer dirigiendo el tráfico con una autoridad nueva. Entonces el grupo se detuvo en seco, mirando hacia el amplio porche arriba.
Ahí estaba Jonathan Rice, tranquilo con su traje, junto a un ayudante del sheriff uniformado del condado de Sevier. Los dos tenían carpetas oficiales en las manos. Expresiones neutrales pero claras en su intención. Jonathan bajó los escalones despacio. Necesito hablar con todos los presentes sobre esta propiedad. El padre se enderezó, perdiendo la sonrisa. ¿Quién eres? Jonathan Rice, abogado encargado del fideicomiso de la herencia de Autumn Henderson. Aquí el ayudante Arland respondiendo a un reporte de intento de transferencia ilegal. Sawyer apretó más el sobre. Tenemos los papeles. Todo está en regla. Jonathan aceptó los documentos, pasando las páginas con calma y soltura. Estas presentaciones son inválidas por varios motivos. El problema principal son las firmas falsificadas y los sellos notariales no autorizados. Los registros no muestran ninguna certificación que coincida con el servicio utilizado. La cara de Víctor se puso pálida. Debe haber un error. Seguimos las instrucciones al pie de la letra. El ayudante Harjand habló con calma. Intentar transferir un título sin el consentimiento del propietario, especialmente con documentos fraudulentos, constituye fraude de título según el Código de Tennessee. Esto sirve como aviso formal para que cesen de inmediato. La mano de la madre se llevó a la boca. Nosotros. Pensaba que solo estábamos arreglando las cosas para la familia. La voz de papá, caída y sin fuerza. Hablemos con calma. No hace falta que intervengan los oficiales. Jonathan siguió firme. La cabaña, el terreno y las cuentas relacionadas están en un fideicomiso irrevocable, legalmente establecido hace semanas. Autumn es la única fiduciaria. Cualquier otra acción puede traer cargos criminales. La atención se volvió hacia Sawyer, que ahora temblaba sosteniendo el sobre. Él había firmado claramente como copropietario y cesionario, confiando en las indicaciones. Lo que decían los padres lo hacía obligatorio. Su valentía se quebró, primero los ojos se le abrieron de par en par, el color se le fue de la cara al darse cuenta. Solo hice lo que me dijeron. Pensé que estaba bien. Víctor desvió la mirada, murmurando algo sobre malentendidos. La madre intentó alcanzar a Sawyer instintivamente, pero el shock la paralizó. El padre se frotó la sien, sin poder encontrar palabras. La tripulación se movió incómoda, uno murmuró algo sobre parar el trabajo. El teniente Arlon se dirigió a ellos directamente. No hay carga hoy. Esto se acaba aquí. El silencio cubrió el claro, roto solo por el viento entre los árboles. Sawyer se dejó caer sobre una caja, con la cabeza entre las manos, joven y vulnerable tras el colapso. Víctor caminaba de un lado a otro con pasos cortos, haciendo cálculos que se deshacían a la vista. Los padres se intercambiaron miradas derrotadas antes. La certeza se había esfumado. Jonathan entregó copias de los resúmenes del fideicomiso y los avisos de cese. Los próximos intentos serán más serios. Recomiendan consultar a un abogado independiente. El ayudante añadió, esperen. Vamos a documentar este incidente. Si vuelven a venir así, podrían enfrentar cargos por allanamiento. Se retiraron sin protestar, subiendo de nuevo a la camioneta. Vehículos familiares, retrocediendo por la entrada. El polvo se asentó lentamente, dejando el porche vacío, salvo por Jonathan y el ayudante confirmando detalles. La marcha atrás caló más hondo en Sawyer. Su papel en la firma lo exponía directamente, convirtiendo la confianza adolescente en pura vulnerabilidad. Los demás llevaban derrotas más silenciosas. Los planes de Víctor hicieron añicos las justificaciones de los padres, que esa mañana quedaron vacías. Se quitó la máscara, mostrando las consecuencias en tiempo real, con las paredes legales firmes contra cualquier abuso.
Jonathan presentó la contrademanda poco después del incidente, alegando intento de fraude de título y interferencia intencional con derechos de herencia según las leyes de Tennessee. El caso avanzó sin pausa en el Tribunal del Condado de Sevier con solicitudes de descubrimiento, sacando a la luz los correos falsificados del notario que coordinaban el plan. Incluso las búsquedas en línea de Sawyer para encontrar formularios rápidos de transferencia de propiedad. La evidencia se acumulaba claramente, dejando poco margen para la defensa. Mi familia contrató abogados por separado, y los costos subieron rápido con declaraciones y presentaciones. Víctor. La situación empeoró rápido, los acreedores que ya tenía se acercaron en cuanto se corrió la voz del juicio, empujándolo hacia la protección por bancarrota, aunque las sentencias seguían vigentes. El juicio duró solo unos días. El juez falló claramente a mi favor, otorgando daños compensatorios por los gastos legales y una multa para evitar que se repitiera ese comportamiento. La carga total para ellos superó 6 cifras cuando se liquidaron todos los gastos. Las finanzas, que ya estaban al límite, se tensaron aún más. No hubo apelaciones. Se quedaron sin recursos. Los pagos llegaron a través de embargos y gravámenes prolongados. Durante meses, pero era inevitable. Después, el contacto se cortó por completo. Bloqueó mi número de teléfono. Primero hizo sus cuentas de redes sociales privadas o me dejó de seguir. Dejó de llegarme tarjetas de Navidad. Los grupos de chat se disolvieron sin explicación. No llegó ni un solo mensaje, ni una disculpa, ni responsabilidad alguna. El silencio reemplazó la tensión, absoluto y definitivo. La vida en la cabaña cambió a un ritmo que yo controlaba totalmente. Las mañanas a menudo las pasaba cuidando el huerto que mi abuela tanto quería, volteando la tierra rica por años de compost y plantando semillas antiguas que ella había guardado. Frascos etiquetados. Filas de tomates, frijoles y hierbas crecían bajo mi cuidado, cosechados frescos para comidas sencillas. Las tardes eran para los trabajos de mantenimiento. Me puse con la sección del techo del porche que el abuelo había parchado temporalmente, consiguiendo tejas iguales de un proveedor en Gatlinburg. La escalera firme contra las vigas, quité las piezas viejas, sentí el sol en la espalda mientras clavaba las nuevas bien fijas. Cada golpe era una satisfacción, preservando la estructura con mis propias manos y extendiendo el legado de manera práctica. La noche caía y me quedaba solo junto a la chimenea. Las llamas bailaban sobre los troncos que yo mismo había partido. El calor se extendía por las habitaciones llenas de crujidos familiares y silencio. Los libros en sus estantes se convirtieron en compañeros. Él te humeaba en la mesita de noche, las noches se alargaban tranquilas, sin interrupciones. La soledad mostró su fondo. No había tenido espacio para procesar años de desequilibrio, llorar conexiones perdidas mientras abrazaba una independencia elegida. La libertad sabía a decisiones reales, mías, a un ritmo sin prisa, con un entorno que reflejaba el cuidado invertido voluntariamente. Víctor se mudó al final, rumores lo situaban más lejos. Al sur, buscando trabajo en construcción. Los padres redujeron gastos, se notaba en lo que gastaban. Sawyer terminó la secundaria más callado que antes. La distancia se volvió literal y emocional, caminos que se separaban sin cruzarse. De pie en el porche amplio, una mañana fresca, con café en la mano, vi cómo la niebla se levantaba del valle abajo. Los pinos se mecían suave, los pájaros cantaban de un cerro a otro, la luz dorada empezaba a bañar la tierra segura. La vista tenía todo lo que se ganó con decisiones difíciles, paz firme, un sentido de pertenencia sin dudas. Lo que aprendí va mucho más profundo que cualquier cosa. Dekcho oía en la sala de juicio. Proteger lo que importa a veces significa dejar ir a quien no lo valora igual. La verdadera familia se demuestra con hechos a lo largo del tiempo, no solo por sangre. Poner límites no es rechazo.
Es respeto propio que abre espacio para conexiones auténticas en otros lugares. Si estás pasando por presiones similares, peleas por herencias, dinámicas desequilibradas, el peso de las expectativas, mantenerte firme también puede llevarte a una fuerza tranquila. Autonomía genuina y una vida en tus propios términos.